¿Me podrían ayudar a estudiar la hermenéutica? En mi iglesia dejan que una hermana con muchos pecados persistentes trabaje en un ministerio. ¿Qué debo hacer? ¿Puede una hermana casada salir a almorzar con un amigo sin avisarle a su esposo? ¿Puede un creyente participar de la Santa Cena sin haberse bautizado? ¿Cómo puedo obtener los libros que muestren pazcondios.com? ¿Cómo puedo ayudar a una joven que antes participaba en la adoración y ahora no quiere asistir a la iglesia? ¿Qué dice la Biblia de la cremación de los muertos? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de lo que sea, de Dios o de la iglesia, de la Biblia, de tu vida, del liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Me podrían ayudar a estudiar la hermenéutica? Esa pregunta me gusta porque una de mis primeras memorias en la iglesia, una de las primeras memorias, así ya siendo grande, es de una clase que enseñó el predicador de la iglesia donde nos asistíamos con mi familia. Y él enseñó una clase de hermenéutica a los hombres de la iglesia. Y mi papá fue y me dejaron ir, aunque yo era más pequeño, me dejaron ir y participar en la clase. Fue una muy buena experiencia y de ahí aprendí a agarrar un aprecio por lo que es entender el significado de los diferentes textos y las diferentes clases de literatura, los diferentes géneros que hay en la palabra de Dios. Y aprendí a empezar a reconocer lo que es el contexto histórico y el contexto literario de los diferentes textos. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, y mi consejo para ti sería muchas veces lo que nosotros hacemos es leemos la Biblia y decimos, ok, dice tal, tal y tal, ¿qué significa para mí? Y debemos terminar en ese punto, aplicando la palabra a nuestra vida, pero no debemos empezar ahí. Debemos leer la palabra de Dios y aprender a aplicar la hermenéutica, o sea, la aplicación correcta de texto, la interpretación de texto, es preguntar, ok, ¿cuál es el estilo literario en que fue escrito ese texto? Uno, por ejemplo, es poesía, como los salmos, son dichos de sabiduría, como los proverbios, es la historia, una narración de la historia de lo que pasó en la creación, es una enseñanza de Jesús o de Pablo, es una parábola. ¿Cuál es el contexto, el género literario de ese texto? Y la segunda pregunta es, ¿a quién fue escrito? ¿Quién fue la audiencia? ¿Quiénes fueron las personas que componían la audiencia original de ese texto? Y para cada palabra, para cada libro en la Biblia es diferente. El Evangelio de Mateo fue escrito originalmente a una audiencia diferente que el Evangelio de Marcos. Entonces, empezar a hacer esas preguntas, ¿a quién fue escrito originalmente? ¿Y cuál es su género literario? ¿En qué clase de literatura es? Y después hacer la pregunta, ¿qué significaba? ¿Cuál era la aplicación, el significado original de este texto para los primeros oyentes, para su audiencia original? La carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Es una enseñanza, es una carta, y fue escrito a su audiencia original, fueron los cristianos en la ciudad de Galacia. O sea que en ese tiempo ellos esa carta era para ellos. Ahora, siendo parte de la palabra de Dios, es para nosotros. Pero lo primero que tengo que entender es qué significaba para ellos
Y después yo puedo tomar ese significado original y aplicarlo a nosotros. La palabra de Dios tiene un significado, o sea, lo que significaba la palabra que Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Estas palabras tienen un significado a ellos y este es su significado hoy día, porque ese fue el intento original tanto de Pablo como del Espíritu Santo. Pero puede tener una variedad de aplicaciones. Una vez que entendemos el significado original, nosotros podemos desde entonces empezar a decir, ok, si eso es lo que significaba esas palabras, si ese es el significado de ese texto, ahora, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Entonces, ¿a quién fue escrito? ¿Cuándo? ¿Qué clase de literatura es? Y después llegamos a la pregunta donde muchas veces empezamos, ¿qué significa ahora? No qué significa, sino cómo aplico ese texto y ese significado original a mi vida en ese momento. Y ahí es donde vemos lo que dice en Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva y poderosa, porque lo que fue escrito a una audiencia original en un tiempo y con un significado que todavía es el mismo significado, ese mismo texto con el mismo significado puede tener una variedad de aplicaciones dependiendo de la persona y la cultura y la situación de su vida. El mismo significado con muchas aplicaciones, pero llegamos a las aplicaciones por entender el significado original. Es la raíz de la hermenéutica y mi consejo para aprender a aplicarlo es este. Lea la palabra de Dios y haz las preguntas cada vez que lees. ¿A quién fue escrito? ¿Qué clase de literatura es? Y ¿qué significaba eso para su audiencia original? Y después, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy día? Alguien escribió de una situación que está pasando en su iglesia y el resumen de su pregunta es: en mi iglesia dejan que una hermana con muchos pecados persistentes trabaje en un ministerio. ¿Qué debo hacer? Y pregunta si es correcta la situación. Describe algo de la situación específica. Una persona que ha tenido un pasado con pecados públicos y después se ha convertido y ya es una persona diferente, pero parece que ahora que tiene un trabajo en el ministerio, pero sigue en los mismos pecados de antes públicamente y es algo conocido por las personas en su barrio, en su vecindario y por otras personas en la iglesia y por lo que dice en la pregunta, parece que los líderes en la iglesia no están tomando en cuenta ese pecado abierto. Entonces voy a hablar en general y después voy a darte un consejo en particular en este caso. En general, una persona bueno, para empezar, todos los que somos cristianos tenemos pecados en nuestro pasado y el hecho que hemos pecado en el pasado, en general, no significa que Dios no nos va a usar hoy. Mira el apóstol Pablo, mira todas las cosas que él había hecho. Él había matado a cristianos y aún así Dios lo usó grandemente y lo sigue usando por la palabra que escribió bajo la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu. Nosotros, Él ministra a nosotros hoy día, o sea que no importa el pasado, Dios puede redimir y restaurar y usar a quien sea en su reino. Es lo que Él hace. Hay redención. Ahora, cuando nosotros, y eso en términos generales, pero cuando nosotros tenemos un puesto de liderazgo en la iglesia, si estamos sirviendo en lo que sería algún servicio, algo público, algo enfrente, el requisito para nuestro testimonio es más alto y una de las consecuencias de entrar en pecado público muchas veces cuando uno representa la iglesia de una forma u otra es perder ese trabajo, ese puesto, ese cargo por mientras que estar siendo restaurado y que se arrepiente de su pecado y quizá pasa por un tiempo de disciplina. Muchas veces parte de esa disciplina es que ya no tiene las mismas responsabilidades en la iglesia mientras que pase por eso y lucha y restaura su testimonio.
Y eso aplica no solo a las personas que tienen algo público, que tienen un puesto, para todo. La iglesia es llamada a aplicar disciplina, a exhortarnos, a corregirnos mutuamente. Y cuanto más los líderes con todo lo demás. Entonces, en general, cuando alguien está pecando públicamente, Mateo 18 habla de esto, o 1 Corintios 5, toda la congregación tiene la responsabilidad de sacar eso a la luz, de confrontar a la persona individualmente, con otra persona, con los ancianos, y después hay un proceso de la disciplina que vemos en Mateo 18 o en 1 Corintios 5 de poner a esa persona bajo disciplina hasta que vuelva al arrepentimiento. Y la meta siempre no es sacar a una persona, es que la persona decida seguir a Cristo y tome la decisión de nuevo de dejar su pecado y regresar a Jesús. En general, la iglesia tiene que hacer eso, y cuando te das cuenta que alguien en la iglesia está pecando abiertamente, de ir a esa persona, como dijo Jesús, uno a uno, y corregir, y si no acepta la corrección, traer otro, y después si no hace caso a dos, trae los ancianos, y si no hace caso a los ancianos, pues delante de toda la iglesia es responsabilidad de todos. Ahora, en tu caso específico, porque hablaste de muchos de los detalles en particular de ese caso, y yo diría lo mismo en cualquier caso específico. Tienes que trabajar eso con los líderes en tu iglesia. Tienes que ir a los pastores, tienes que ir a los ancianos, tienes que ir a los líderes y hablar de lo que ha visto y lo que tú has hecho para corregir a esa persona, y ahora lo que la congregación debe hacer como el cuerpo de Cristo que es, para rescatar a ese hermano. Y la cosa es que no tiene tanto que ver con el puesto de ministerio que tiene y perder ese puesto. No, lo más importante es rescatar a su alma. Es ayudar, como dice al final de Santiago capítulo 5, es juntos a rescatar a esa persona de la llama de fuego y ayudarle a dejar su pecado y volver al camino del Señor. Y un hermano escribió esta pregunta, dice: ¿puede una hermana casada salir a almorzar con un amigo sin avisarle a su esposo? El hermano que escribió esa pregunta habla de lo que está pasando en su vida, en su matrimonio, y una amistad que su esposa está iniciando y cultivando con un amigo que es su socio en un negocio que empezaron, y el esposo no siente cómodo con cómo ellos se están llevando de amigos. Y yo pienso otra vez, en general, y después en tu caso específico, en general, yo pienso que lo más saludable, lo más correcto y lo más sano es que una persona casada no se lleve con personas de sexo opuesto. Un hombre casado no debe tener amigas gente conocida, sí, las amigas de familia, los que son amigos de su familia y de su esposa, y en la iglesia saludar y hola, ¿cómo está, hermana? De lejos y con respeto y con distancia. Pero un hombre casado no debe tener amistades con mujeres. Una mujer casada no debe tener amistades con hombres. La pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Y con qué propósito tendrá esa amistad? Y por todo lo que hemos visto en el mundo con las infidelidades y la fornicación y adulterio, ¿para qué abrirte a la tentación y a lo que muchas veces es inevitable, el pecado que viene con esa clase de amistades? Y es más, aunque no caiga en adulterio, aunque no caiga en impureza, en ser en infidelidad a su matrimonio, el simple hecho de que uno desarrolle una amistad con una persona que no es su esposa. Por ejemplo, si un hombre casado desarrolla una buena amistad con una mujer, pero no hay nada físico, y digamos que llegan al final de su amistad y que nunca hubo ninguna infidelidad. Pero la amistad que está invirtiendo en esa otra persona es amistad, tiempo, atención, enfoque, prácticas que no está dando a su esposa.
¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando nos casamos, Dios hace a los dos una sola carne. Y entonces yo pienso, lógicamente, yo debo invertir mi amistad y no solo mi amor, mi amistad, mi tiempo, mis conversaciones y abrirme y todo eso con mi esposa. Y cuando uno invierte eso en otras personas y desarrolla amistades íntimas con personas del mismo sexo, aparte del adulterio que puede ocurrir y la tentación constante que ese es robarle a su pareja algo que le pertenece, que es tu amistad. Y entonces yo pienso en general, no, nunca. Yo nunca, por ejemplo, yo nunca iría a almorzar con una mujer que no es mi esposa. Yo nunca lo haría, jamás. Porque eso no mucho abre la puerta de tentación y también es amistad que estoy compartiendo con alguien que no es mi esposa. ¿Y para qué? Ahora, en tu caso específico, como estás haciendo la pregunta por tu matrimonio, por lo que está pasando en tu matrimonio, debes hablar seriamente con tu esposa. ¿Por qué? Por estar ella ligada en este negocio con un socio que es varón y por estar desarrollando esa amistad con él, casi inevitablemente eso lleva a una infidelidad, lleva a quebrantamiento de tu matrimonio. No siempre, yo sé que muchas veces hay excepciones, pero muchas veces llega ahí. Y lo que tú estás sintiendo no son celos inapropiados, son celos saludables. Tú sientes el peligro y la amenaza que está a la puerta de tu matrimonio y debes hablar con tu esposa y deben llegar a un acuerdo que proteja su matrimonio. Lo mejor sería que ella no tuviera un negocio con un hombre y de punto, que saliera de esa situación. A veces esas preguntas entran por el correo electrónico, preguntas@pazcondios.com. A veces en los mismos videos personas dejan preguntas y yo veo las preguntas. Entonces, si tú tienes una pregunta, lo puedes dejar no solo en un correo electrónico, lo puedes poner en la conversación abajo de este video. Pues alguien abajo de un video dejó una pregunta y la pregunta es si un creyente puede participar de la Santa Cena sin haberse bautizado. Y esa es una buena pregunta, porque muchas veces lo que enseñamos en las iglesias es que para llegar a seguir a Jesús, para entregarse a Cristo, uno tiene que hacer una oración o levantar una mano o tomar una decisión que es mental y de corazón, pero nada más. Y no vemos eso en la palabra de Dios. De hecho, lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando Pedro por primera vez explicó a la multitud cómo tomar su decisión de entregarse a Cristo, él dijo en Hechos 2:38, arrepiéntense, ese es tomar la decisión mental y en el corazón, y bautícese, ese es ser sumergido en agua. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Con ese verso y mucho más en el Nuevo Testamento puedes llegar a la conclusión sólida de que una persona que no se ha arrepentido y bautizado, no ha tomado su decisión de entregarse a Jesús, no es un cristiano, es una persona que está buscando a Dios, que está empezando a abrirse a Dios, pero no es una cristiana, no es una persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús hasta que tome la decisión por arrepentirse y bautizarse. Entonces, mi respuesta sería, bíblicamente, la Santa Cena es para los cristianos. Y una persona que no se ha arrepentido o bautizado, que no es bautizada, que no ha terminado de sellar su decisión de seguir a Jesús, de la decisión de arrepentirse y bautizarse, no es un cristiano y no debe tomar la Santa Cena. ¿Qué dice la Biblia de la cremación de los muertos? Pues es fácil contestar a esa pregunta porque la Biblia no habla directamente de ese tema. El verso que yo uso cuando yo pienso en ese tema se encuentra en Génesis capítulo 3, cuando Dios está dando el castigo a Adán y Eva y a la serpiente, cuando él está castigándole por su rebeldía contra él. Y él dice en el verso 19,
Porque de ella fuiste, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y ese verso no está hablando de la cremación, pero lo que pienso es que el diseño de Dios es que ese cuerpo vino de la tierra cuando nos hizo y regresará a la tierra cuando morimos. Y la cremación, si lo quiere ver así, la cremación acelera el proceso de regresar cuerpo. Cuando uno está muerto, que no está el espíritu, no está el alma, regresa ese cuerpo, el vaso, a la tierra. De polvo al polvo. ¿Cómo puedo obtener los libros que muestran en pazcondios.com? Nosotros, si estás viendo ese video y llegaste aquí por otra vía, nosotros tenemos un sitio, una página de internet, de web, que se llama pazcondios.com, y en esa página nosotros regalamos una gran variedad de recursos. Regalamos sermones y seminarios, y libros y mucho guía de estudio para grupo pequeño. Regalamos muchos recursos y te animo, si no has visto ese sitio, que vayas ahí a ver. La pregunta es, porque ahí en esa página hablamos de los libros que regalamos, la pregunta es cómo conseguir esos libros. Y cómo lo consigues es en pazcondios.com. Si vas al menú que dice libros, y si vas a esa página, ahí salen todos los libros, y si vas a cada uno, puedes entrar en la página específica del libro, y de cada libro tiene su propia página, y en esa página trae un vínculo para descargar el libro en sí, el libro electrónico. Puedes descargar el libro, puedes descargar muchos, tiene guía de estudio, tiene guía de sermones, tiene otros recursos que están relacionados con el libro. Entonces, mi ánimo, si no has visto eso, es ir a pazcondios.com, buscar el menú de libros, y después de ahí puede descargar todos los libros. Y lo bueno de esa forma de distribuir los libros es que lo puedes hacer gratuitamente. No hay costo alguno. Puedes descargar todos los libros, todos los recursos sin costo alguno. Otra pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a una joven que antes participaba en la adoración y ahora no quiere asistir a la iglesia? Y es una niña dice de 13 años y que de repente no quiere ir más a la iglesia, pero antes participaba en la adoración. Y ha intentado orar por ella, dejarla tranquila y hablar con ella. Y ella sigue sin deseo de ir a la iglesia. Yo pensaría en dos cosas. Primero, porque es algo raro que está involucrada en ministerio y de repente no quiere ni ir a la iglesia. Eso me dice que es posible, quizás no probable, que tal vez no ha pasado nada, pero es posible que algo haya pasado, algo malo, que alguien se ha abusado de ella en la iglesia. Eso es algo que pasa muchas veces, desafortunadamente, y muchas veces uno que ha sido víctima de eso no quiere hablar de lo que pasó, solo se encierra y hasta quiere evitar a esos lugares. Lo que debes hacer es buscar la forma. No sé si es tu hija o si es tu nieto, o buscar la forma apropiada de ayudarle a abrirse y hablar de lo que pasó, si de verdad algo haya pasado, porque quiere sacar a luz eso, uno, para el bien de ella, y dos, para aplicar la justicia a la persona si alguien hizo algo, a la persona que la haya dañado. Ahora, si no es eso, puede ser algo espiritual. Puede ser un problema espiritual, y yo con eso tiene que ver más con lo que ya has dicho, con orar por ella, no dejar de orar por ella, y hablar con ella, abrir las puertas para que ella pueda conversar de lo que está pasando espiritualmente dentro de ella, porque uno no sabe los ataques que el enemigo hace. Bueno, uno sí sabe porque lo ha experimentado, y no sabe cuál es la cosa que ha surgido en su vida. Si no fue un abuso en la iglesia, puede ser un ataque espiritual en su vida, y que le ha apagado todo deseo espiritual.
Y eso solo se resuelve, como dijiste, por orar por ella y hablar con ella. Y también no empujarla ahora. Si es tu hija, mi consejo a los que somos padres de niños menores es no tienes que no forzarlos a entrar en un ministerio, porque eso no es la fuerza. Pero sí, mientras que vivís en esa casa, mientras que eres parte de esa familia, nosotros asistimos a la reunión de la congregación. Vamos los domingos juntos, vamos a los estudios juntos. Aunque no quieres ir, a veces yo no quiero ir, no importa, vamos juntos, porque somos una familia y más mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora, si la niña no es tu hija, pues no tienes esa opción, esa no es tu decisión que tomar, pero se resuelve más que todo por hablar con ella y por medio de discipulado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Y si te gustó ese episodio de Conversaciones, te voy a invitar a que lo compartes con otra persona. Y para más videos como ese, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.